Redes de este Congreso de la Ciudad, darles la bienvenida a esta serie de encuentros que vamos a empezar con motivo del proceso de Parlamento Abierto que le es aplicable a la Iniciativa Ciudadana Preferente para la prohibición de espectáculos públicos y privados con animales, específicamente toros, novilladas, becerradas, rejoneo, tientas y peleas de gallos. Como es de su conocimiento, este proceso fue aprobado por las y los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, que me honra presidir. Y se otorgó un plazo específico a la ciudadanía para poder registrarse y participar en este ejercicio democrático. Las y los diputados presentes escucharemos la exposición que de forma individual harán las y los participantes registrados e iremos tomando nota y grabando un cúmulo de datos y posiciones que nos ayudarán a la sustentación del dictamen correspondiente en el momento procesal oportuno. También quiero comentar que se evitarán pausas innecesarias entre las intervenciones de las y los participantes en obvio de tiempo y para hacer más ágiles estos encuentros. Asimismo, respecto a la asistencia de personas ajenas a este Congreso, los encuentros, señalar que solo se permitirá el acceso a quien esté registrado como participante o, en su caso, quien habrá de sustituirlo, habiéndose informado de ello previamente a esta presidencia. Agradecer la presencia del diputado Diego Garrido y, sin más, iniciar la participación contigo, con el licenciado Arturo Berlanga, quien tendrá, al igual que todos los participantes, 10 minutos para poder expresar su posición respecto de la iniciativa de mérito. De ser el caso, las y los diputados podrán hacer preguntas directas o participar en un lapso de 5 minutos y de ser respondidas por 5 minutos máximos. Adelante, Arturo. Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar pues por este foro. Realmente yo lo que vengo no es tanto a dar mi opinión personal, no la vengo a dar. Lo que vengo a dar, o lo que más bien vengo a hacer 4 preguntas que me gustaría que en esta comisión y en el Congreso se traten y se den respuestas y dejar este documento. Pero básicamente lo que vengo yo a participar es a dar lectura. Solamente vengo a eso, a dar lectura de artículos de la propia Constitución de la Ciudad de México, la Constitución Federal y de diversas leyes. Es a lo único que vengo, no a dar mi opinión personal, ni qué pienso, creo, ni nada. Entonces, podemos hacer este ejercicio. Primera pregunta: ¿procede legalmente consultar a los pueblos y barrios originarios? ¿Procede legalmente consultar a todos los habitantes de la Ciudad de México? ¿Puede estar un grupo de habitantes de la Ciudad de México por encima del orden constitucional y de las leyes? ¿Puede estar un espectáculo de maltrato animal por encima de la Constitución y de las leyes? Y repasemos la Constitución. El artículo 2 de la Constitución Federal sí señala que se reconoce y se garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a su libre determinación, pero en la fracción 2 señala que deberán de sujetarse a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales y los derechos humanos. Fracción 4, preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sí, en los términos que dispongan las leyes. Fracción 12, ejercer su derecho con base a sus formas de organización económica, social y cultural en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Ahora vamos a la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 59, apartado B. 59, de los derechos de los pueblos y barrios originarios. Dice, sí, tienen el derecho a la libre determinación, ¿sí? Se entenderá esta libre determinación y autonomía como su capacidad para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias, sociales, educativas, culturales, en el marco constitucional mexicano y de los derechos humanos. Ahora vamos a la Ley de Pueblos y Barrios Originarios,
y comunidades indígenas de la Ciudad de México. Artículo 17, autonomía en asuntos internos. Inciso 1, los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho a la autonomía para sus asuntos internos dentro del orden constitucional y de los derechos humanos. Vamos ahora con al artículo, que este es clave y fundamental. Artículo 59, apartado E de la Constitución de la Ciudad de México. Otra vez, de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas tienen derecho a preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir sus historias, lenguas, tradiciones. Asimismo, tienen derecho a mantener, administrar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural. Y lo importante, con respeto a las normas de protección animal. Con base a los propios artículos, tanto de la Constitución Federal como de la Constitución de la Ciudad de México, como de la propia Ley de Derechos de Pueblos y Barrios Originarios, sí tienen autonomía y libre determinación, pero dentro del orden constitucional, dentro del marco jurídico, y en este caso, respecto a sus derechos y prácticas culturales, tienen que respetar las normas de protección animal. En conclusión, los pueblos y barrios originarios no pueden estar por encima o fuera del orden constitucional ni de las leyes. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las normas de protección animal de orden constitucional? Artículo 4, párrafo 6, que este Congreso aprobó en diciembre pasado. Dice: queda prohibido el maltrato a los animales. El Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales en los términos que respectivas leyes. ¿Qué es el Estado mexicano? El Estado mexicano lo componen los tres poderes: Ejecutivo, Federación, Estados, Ciudad de México, municipios, alcaldías. Legislativo, Congreso Federal, Congresos locales, judicial, poderes judiciales locales y federales. Eso es lo que se compone el Estado mexicano, al cual está obligado a garantizar la protección y el trato. Este Congreso de la Ciudad de México fue el primero en aprobar este texto constitucional. Esta es la máxima norma de orden constitucional en materia de protección animal, que lo dice la propia Constitución Federal y la Constitución de la Ciudad de México. Sí tienen derechos los pueblos y barrios originarios, pero dentro del orden constitucional, y lo dice el 59E, lo repito, con respeto a las normas de protección animal. Constitución de la Ciudad de México, artículo 13, fracción B. Esta Constitución reconoce como seres sintientes a los animales. Toda persona, no excluye a nadie, tiene un deber ético y obligación jurídico de respetar la vida y la integridad de los animales. 2. Las autoridades garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso de los animales. Constitución, seguimos con la Constitución Política de la Ciudad de México, el orden constitucional, artículo 23, deberes de las personas. 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno. Este artículo no está excluyendo a nadie en especial. Entonces, si los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México son habitantes de esta ciudad y no tienen autonomía ni pueden estar por encima o fuera del orden constitucional, les resultan entonces aplicables las normas constitucionales en materia de protección animal. Al ser habitantes de esta ciudad, con base a las normas constitucionales, tienen el deber de respetar la vida de los animales y darles un trato digno y respetuoso. Por lo tanto, no puede llevarse a cabo una consulta a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México para saber si quieren o no quieren cumplir con las normas constitucionales, las cuales en este caso específico de la Constitución de la Ciudad de México, respecto a sus derechos culturales, deben respetar las normas de protección animal. Hacer una consulta, y esto es algo que quede claro, hacer una consulta resultaría violar la Constitución, sería ilegal.
¿sí? Pero podemos hacernos ahora la pregunta, ¿procede una consulta abierta a todos los ciudadanos de la Ciudad de México? Ya no solamente a los pueblos originarios, tampoco procede. Y voy a leer los artículos por los cuales no procede. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, artículo 95. Para una ciudad habitable y buscando el respeto del derecho de las personas a un medio ambiente sano, se garantizará la protección más amplia a los animales conforme a los siguientes principios. 1. Los animales deben ser tratados con respeto y trato digno durante toda su vida. 2. Quedará expresamente prohibido el uso de animales con fines de explotación y cualquier otro que pudiera causarles daño. Pero podemos seguir con la Ley Constitucional de Derechos Humanos. Artículo 108. Los poderes públicos de la Ciudad de México, las alcaldías, tienen las siguientes obligaciones en materia de derechos. Diputado, usted lo dijo muy bien acá abajo, no se pueden consultar derechos. Este fundamento lo dice el artículo 108. Tienen las siguientes obligaciones en materia de derechos. 33. Garantizar la protección de los animales en su carácter de seres sintientes. Sí, garantizar la protección de los animales es un derecho y forma parte del derecho humano al medio ambiente sano. No lo estoy yo diciendo, lo dice la Ley Constitucional de Derechos Humanos. Pero no solamente la Ley Constitucional de Derechos Humanos lo dice. Vamos ahora a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es una ley reglamentaria del artículo 4, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué dice la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente? Dice, artículo 1, fracción 1, tiene por objeto la ley garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. ¿Y qué creen? Artículo 87 bis 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico dice, el gobierno federal, las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales. Por lo tanto, en términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, la protección a los animales y su trato digno y respetuoso forma parte del derecho humano al medio ambiente sano, tutelado en el artículo 4, párrafo 5 de la Constitución Federal y en el 13A de la Constitución de la Ciudad de México. Y esto ya lo ha confirmado la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos artículos que estoy leyendo ya confirmó la Corte. La protección a los animales forma parte del derecho humano al medio ambiente sano. Por lo tanto, vamos a lo que dice ahora, voy a leer. Constitución Política de la Ciudad de México. Regresamos al orden constitucional al que todos los habitantes de esta ciudad no estamos por encima de él. Artículo 25, democracia directo, apartado F, número 3, no podrán ser objeto de consulta popular las decisiones en materia de derechos humanos, penal, tributaria y fiscal. Vámonos a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, artículo 60, no podrá ser objeto de consulta popular las decisiones en materia de derechos humanos, penal, tributaria y fiscal. Conclusiones, los pueblos y barrios originarios, sí. ¿Tienen una autonomía? Sí. ¿Tienen una libre determinación? Sí, pero dentro del orden constitucional y del marco jurídico de las leyes. Los pueblos y barrios originarios sí tienen derechos a sus formas de organización social, económico y cultural, pero, como lo dice la propia Constitución, con respeto a las normas de protección animal. Lo reitero, artículo 59, apartado D de los derechos culturales, pero con respeto a las normas de protección constitucional. Los pueblos y barrios, con base tanto en la Constitución Federal y en especial con la Constitución de la Ciudad de México, tienen la obligación de respetar las normas en materia de protección animal. Por lo tanto, ¿sí?, la protección a los animales, al formar parte
del derecho humano al medio ambiente sano, vuelvo a repetir, tutelado en el artículo 4º, párrafo 5º de la Constitución Federal y artículo 13A de la Constitución de la Ciudad de México y de la Ley de Derechos Humanos y Garantías Sociales de la Ciudad de México, por todos esos argumentos, tampoco puede realizarse una consulta abierta a todos los habitantes, porque lo señala claramente la Constitución de la ciudad y la Ley de Participación Ciudadana. Entonces, consultar resultaría ir en contra de lo establecido en las dos constituciones. Sería ilegal. Entonces, con esto yo termino, porque quería hablar básicamente, como dicen, no vine a expresar mi opinión, vine a leer los artículos de la Constitución Federal, de la Constitución de la Ciudad, vine a leer los artículos de la Ley de Derechos Humanos, de la Ley General de Equilibrio Ecológico. O sea, lo único que vine a hacer es leer los artículos, diputadas, diputados, y decir, no procede la consulta ni a pueblos y barrios originarios, ni al resto de la población, por los propios argumentos que están fundados en la Constitución. Consultar en este sentido resultaría ilegal. ¿Qué pasaría si este Congreso resultara querer hacer de manera una consulta? Con estos artículos, un juez federal concede una suspensión a la consulta y se arma un merequetengue mediático. Ahora, yo que los exhorto en este sentido, que tenemos el tiempo corto porque es una iniciativa preferente que el 11 de marzo se agota. Yo les exhorto en este sentido a que dejemos ya el tema de la consulta y de una manera, no nos vean a nosotros como un grupo de radicalizados ni nada, no, construyamos mejor, ¿sí? Una propuesta que avance, que tenga causa, ¿no? No sigamos, el reloj va en cuenta regresiva, no sigamos, y yo les pido eso por favor, no sigamos perdiendo el tiempo en un tema que jurídicamente se los acabo de leer, no es mi opinión, les acabo de leer los artículos de la propia Constitución Federal y de las leyes, ¿no? Sentencias de la Corte ya lo dijeron, protección de los animales, derecho humano al medio ambiente sano, no se pueden consultar. Entonces yo les pido, diputados, que pasemos ya esta barrera o esta temática de la consulta y pasemos al cómo sí. Tenemos el tiempo encima, tenemos el tiempo contrarreloj. Eso yo les pido, por favor, no sigamos desgastándonos, no sigamos en este tiempo contrarreloj, que el tiempo es breve, enciclados en algo que constitucionalmente y legalmente no se puede. Yo se los pido, por favor. Te agradezco mucho, Arturo. Le damos la bienvenida al diputado Víctor Hugo Lobo. Romo, perdón, no sé si alguien… Esto es para ustedes, que quede claro. constancia para la Muchas comisión. gracias, lo guardamos aquí. ¿Alguna o alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? ¿No? Bueno, pues te agradecemos mucho, Arturo. Lo dejamos para su estudio y aquí estaremos atendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Insisto, construyamos el cómo sí, por favor. Muchas gracias, Arturo. ¿Cómo estás? Perdóname. Muchas gracias, le damos la bienvenida al diputado Gustavo Mauricio Ortiz para exponer su participación. Soy diputado. ¿Dije diputado? Sí. Perdón. Bueno, te damos la bienvenida, Gustavo, para que puedas hacer uso de tu palabra y poder expresar parte de lo que tú has venido estudiando a las diputadas y diputados presentes, que son parte integral de la Comisión de Puntos Constitucionales. Bienvenido. Muchas gracias, diputada.
Sí, yo no soy diputado, soy Gustavo Ortiz Millán, soy doctor en filosofía por la Universidad de Columbia en Nueva York, soy investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y soy maestro de ética en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y uno de mis temas es la bioética y la ética hacia los animales. Y yo creo que nadie que argumente desde el punto de vista de la ética puede argumentar a favor de las corridas de toros. Entonces, por eso vengo a apoyar la iniciativa. Sí. Yo había preparado una presentación, pero la tengo aquí conmigo. Se las voy a contar. ¿Sí? Lo que yo quiero hacer es analizar algunos argumentos que se usan constantemente, ¿sí? Desde el punto de vista de la ética. Ese va a ser mi tema. No me meto en cuestiones legales, no me meto en cuestiones económicas, políticas, no. Mi punto de vista es el de la ética. Entonces quiero analizar 5 argumentos que se usan a favor de la tauromaquia y quiero objetarlos. Uno es que no hay obligaciones morales para con los animales. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, el Código Civil Federal, el apartado de la apropiación de los animales, se dice que los animales son objetos de apropiación, son bienes muebles semovientes. O sea, es como la mesa, pero el animal se mueve. ¿Sí? O sea, el animal es una cosa para nuestras leyes. Entonces no tenemos obligaciones morales directas hacia las cosas. O sea, yo no tengo una obligación hacia esta mesa o hacia este micrófono, no tengo una obligación moral. En todo caso, tengo una obligación hacia el dueño del micrófono o de la mesa. Si yo daño cualquiera de estos objetos, estoy dañando los intereses del dueño. ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista se tiene el problema de explicar cómo es que pensamos que alguien que ejerce violencia hacia un animal, alguien que por ejemplo patea a un perro, tiene un carácter moral vicioso, es una mala persona. ¿Sí? Pensamos que la crueldad hacia los animales es mala, pero desde este punto de vista, desde el punto de vista de equiparar animales y cosas, como lo hace el Código Civil, Civil Federal, no hay modo de explicar eso, ¿sí? Porque la crueldad en sí misma hacia los animales no es mala, según esto. Pero esto nos hace pensar que aquí hay una inconsistencia, que el punto de vista del Código Civil Federal está basado en una visión problemática. ¿Sí? Entonces la analogía entre animales y cosas es una mala analogía. Si los animales son cosas, ¿por qué pensamos que la crueldad hacia ellos revela un carácter moral vicioso? Nadie piensa que quien destruye un pedazo de papel por diversión revela un carácter moral vicioso. La única explicación posible de por qué la crueldad hacia los animales es un vicio es reconocer su estatus moral como víctimas. ¿Sí? Y una base para la atribución de valor moral es la capacidad de sentir dolor o placer, es lo que llamamos sintiencia. O sea, los animales sienten. ¿Sí? Yo sé que hay gente que dice que los toros no sienten. ¿Sí? Podemos analizar ese argumento detenidamente, es un mal argumento por distintas razones, pero no quiero desviarme. La base para atribuir valor moral, para decir que tenemos obligaciones morales hacia un perro, un gato o un toro, es que sienten. ¿Sí? Podríamos incluso ir más allá de eso, podemos atribuirles conciencia, autoconciencia, racionalidad. En un sentido muy básico, los animales son racionales y lo es un toro. Entonces tienen valor moral todas aquellas criaturas que cuenten con un sistema nervioso central y que sean sintientes. ¿Sí? Entonces, es algo que reconocemos y que la gente reconoce cuando se habla de los derechos, por ejemplo, de los perros y los gatos. Pero desde un punto de vista moral, ¿cuál es la diferencia entre un perro, un gato por un lado, y un toro, una vaca, un cerdo? No hay ninguna diferencia moral.
¿sí? Puede haber diferencias en el trato a las leyes, en la domesticidad, en el grado de cercanía que tenemos con ellos. Pero me parece completamente arbitrario desde un punto de vista moral decir perros y gatos cuentan y está muy mal el maltrato hacia ellos, y los toros son algo aparte y no está mal el maltrato hacia ellos. Eso me parece que es una inconsistencia, ¿sí? Y en cuanto a maltrato animal, creo que los taurinos, quienes favorecen las corridas de toros, también están en contra del maltrato animal. Yo no conozco una sola persona, un taurómaco, que diga, a mí me parece bien el maltrato animal. Entonces, hay una inconsistencia ahí, ¿no? En las corridas de toros hay maltrato animal. ¿Por qué piensan que las corridas son una excepción y que se justifica ahí el maltrato animal? O sea, el maltrato animal está mal en todos lados, van a decir. Pero aquí se justifica. ¿Por qué piensan que se justifica? ¿Sí? De nuevo, desde el punto de vista moral, no hay ninguna diferencia moral entre perros y toros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia moral entre una pelea de perros y una corrida de toros? ¿Por qué si están prohibidas las peleas de perros no lo están las de toros? Es inconsistente que el primero sea un delito y que el segundo no. ¿Sí? Les recuerdo que se castiga con multas de 200 a 400 salarios mínimos, de 1 a 3 años de prisión, quien organice peleas de perros. ¿Sí? Pero los taurinos van a decir, no, sí se justifican las corridas de toros porque el toreo es un arte. ¿Sí? Hay dos argumentos que quiero analizar aquí. Uno es que el toreo es un arte y otro es que el toreo es parte de nuestras tradiciones y de nuestra herencia cultural, lo que nos da identidad. Vamos por partes, vamos a analizar cada uno de estos por separado. ¿Es el toreo un arte? Bueno, por principio de cuentas el concepto de arte es debatible. ¿Sí? Cualquiera que haya ido a un museo de arte contemporáneo sabe y se pregunta, dice, ¿es esto arte? Bueno, no tenemos un concepto universalmente aceptado de lo que es el arte. De hecho, también usamos el término arte para hablar del arte de la política, o el arte de los negocios, o el arte de la guerra. ¿Sí? ¿Es eso un arte? Entonces, aquí tenemos dos significados del término arte. ¿Sí? Por un lado, arte es una habilidad, como el arte de la política, es una habilidad, y arte puede ser también una actividad con valor estético. Si es una mera habilidad, entonces digamos, ok, sí, el toreo es un arte, en el sentido de que es una habilidad, pero no tiene gran valor, ni estético, ni mucho menos moral. Pero incluso si aceptáramos la segunda acepción y dijéramos, ok, vamos a aceptar que el toreo, dado que no tenemos una definición aceptada de lo que es el arte, que el toreo es arte. Supongamos, sin aceptar, que es arte. Pero eso no justifica moralmente el maltrato y la muerte violenta de un ser consciente, capaz de sentir dolor y sufrir y considerar si el dolor y sufrir se consideran parte de su expresión. ¿Sí? Por ejemplo, hace un tiempo, en un museo de arte contemporáneo, un artista presentó un perro que era parte de la obra de arte que él presentaba. Y la obra de arte consistía en dejar morir al perro de hambre. Pensaremos, bueno, ok, puede ser que sea arte, pero la carga moral negativa que tiene esto va en contra de que sigamos permitiendo este tipo de manifestaciones artísticas. Lo mismo sucede con el toreo. Entonces, tenemos ya ahí dos argumentos. Hay un tercero, que es el argumento de la tradición y la identidad cultural. Quienes defienden el toreo van a decir que las corridas de toros forman parte de nuestras tradiciones, de nuestra identidad cultural, es decir, son algo que hace que seamos quienes somos y nos hace distintos de otras culturas. Si queremos conservar nuestra identidad, dirán, tenemos que proteger nuestras tradiciones, ellas explican y legitiman nuestra conducta,
El toreo forma parte de esas tradiciones y en ese sentido forma parte de nuestra identidad cultural como mexicanos, españoles, etcétera, por lo que tenemos que protegerlos. Una respuesta rápida, porque ya se me acaba el tiempo, es que algo sea parte de nuestras tradiciones no quiere decir que se debe conservar. Hay tradiciones buenas y malas, hay cosas que nos dan identidad que se deberían de quitar. Por ejemplo, el machismo o la corrupción también son parte de quienes somos, ¿sí? ¿Se deben de mantener? Pues claramente no, ¿sí? Bien, se me acabó el tiempo, entonces creo que otros argumentos los podemos analizar en la conversación, si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Ok. Ahora, hay otra parte de este argumento también que dice que la tauromaquia ha sido fuente de inspiración para creaciones culturales y artísticas, ¿no? Entonces, se explica que artistas como José Guadalupe Posada o Picasso o Goya, que plasmaron en sus obras la tauromaquia, eso, si desaparece la práctica, va a perder sentido. Pero, ¿esto justifica la tauromaquia? ¿Sí? Aún aceptando que estas manifestaciones artísticas formen parte de nuestro legado cultural, no se sigue que la práctica que les dio inspiración deba mantenerse. Por ejemplo, piensa en cuántas obras de arte no tienen como fuente de inspiración la guerra, ¿no? La Guerra y la Paz de Tolstoy o la Ilíada de Homero. ¿Eso quiere decir que se deben fomentar las guerras? Sería absurdo, ¿no? Es exactamente el mismo argumento que se usa a favor de la tauromaquia, ¿sí? Alguien que ha defendido las corridas de toros es el filósofo español Fernando Savater, que habla de la ética del respeto a los animales no puede ser obligatoria para todos. Eso dice. No es aceptable para una convivencia en la pluralidad de valores democráticos que los antitaurinos califiquen como asesinato o tortura lo que ocurre en las plazas. Es una arrogancia convertirlo en norma ética impuesta a todos. Creo que este hombre no entiende en absoluto cómo funcionan las leyes, ¿sí? Muchas leyes tienen contenidos morales y se justifican a partir de posiciones éticas particulares. Por ejemplo, lo que se basa en las teorías de derechos humanos, que antes que ser leyes son derechos morales, que luego tienen que ser reconocidos en la legislación, ¿sí? O sea, cuando alguien dice que las mujeres tienen derecho a la igualdad, bueno, quiere decir que las mujeres lo tienen en todo el mundo, no solamente en esos países donde se reconoce la igualdad, ¿no? Por ejemplo, si en Arabia Saudita no se reconoce la igualdad, ¿quiere decir eso que no tienen un derecho? Pues claro que lo tienen, pero es un derecho moral, no legalmente reconocido, ¿sí? Creo que los animales tienen esos derechos y que faltaría reconocerlos en la legislación, ¿sí? De momento son derechos morales, ¿sí? Entonces, es no entender cómo funcionan las leyes. Cuando los taurinos dicen, es que la actitud de los antitaurinos es intolerante y están queriendo prohibir, y debemos de tomar una actitud de prohibido prohibir, ¿no? Y se llenan la boca con esta afirmación, no entienden en absoluto cómo funcionan las leyes. Las leyes tienen que prohibir. Cualquier ley prohíbe, ¿sí? No tenemos libertad absoluta para hacer lo que nos plazca. Yo no puedo ir por la calle tirando basura, ¿sí? Me van a multar, está prohibido, ¿sí? No puedo hacer lo que se me venga en gana porque hay leyes y las leyes son limitaciones, en ese sentido son prohibiciones a mi actuación. Entonces, yo creo que no tienen idea de lo que están diciendo cuando dicen prohibido prohibir, ¿sí? Entonces, si llamamos a esto arrogancia, entonces no comprendemos cómo en ocasiones se legisla a partir de valores morales y cómo el derecho constantemente se justifica a partir de concepciones morales sustantivas,
¿sí? Hablan los taurinos de que se está violando su derecho a la recreación, ¿sí? ¿Se viola ese derecho? ¿Hay un derecho a la recreación? Si se prohíben las corridas de toros, ¿se está violando el derecho de los taurinos? Por principio de cuentas no es un derecho absoluto, no hay derechos absolutos, según nos ha dicho la Suprema Corte de Justicia de este país. Se pueden restringir los derechos como se restringió el derecho de quienes asistían a las peleas de perros, ¿sí? Que eso también, por cierto, se prohibió y los taurinos no tienen objeción en que eso se prohíba. De hecho, les molesta mucho que se equiparen las peleas de perros con las corridas de toros. Pero no se viola el derecho a la recreación. Hay otras opciones de recreación que no involucran maltrato animal, ¿no? El fútbol, el cine, etc. Entonces, tienen otras opciones, ¿sí? No se está violando el derecho a la recreación de nadie. Y aquí sí quiero recurrir a un argumento legal. En 2017, la Suprema Corte de Justicia de este país negó el amparo contra la prohibición de las corridas de toros en Coahuila y argumentó que en la prohibición de las corridas de toros no se viola el derecho de nadie, ¿sí? Entonces, no se están violando derechos. Creo que no hay argumentos sólidos para defender las corridas de toros, ¿sí? Yo sé que no es la primera vez que participo en uno de estos parlamentos. Ha habido ya muchos y me parece que los argumentos que oigo por parte de los taurinos son siempre los mismos, son malos argumentos, son argumentos poco sólidos. Espero que esta vez sí pase la iniciativa y que se prohíban las corridas de toros en la Ciudad de México, porque sospecho que si no sucede esto, de aquí a un año vamos a estar aquí otra vez viéndonos las caras, y si no, en 2 años o en 3 años, y finalmente esto va a terminar por pasar. Yo les recuerdo en inglés. Sí, no, ya termino. Simplemente termino recordándoles, hace 200 años en Inglaterra existían las corridas de toros, se peleaban toros contra perros, por eso hay muchos perros que se llaman a partir de toros, como el bulldog, el bull terrier, el pitbull, etc. ¿Sí? Bueno, los legisladores trataron de prohibir las peleas de perros y toros, ¿sí? Y los argumentos eran más o menos los mismos. Están tratando de violar nuestro derecho a la recreación, se rieron cuanto más pudieron de quienes promovían esta medida. De que se presentó la iniciativa a que se aprobó pasaron 15 años, 1835, ¿sí? Pero se terminó prohibiendo. Hoy en día ya nadie se acuerda de eso, ya nadie piensa que es parte de la identidad de los ingleses las peleas de perros y toros, ¿sí? Entonces estamos muy dispuestos a seguir peleando para que esto desaparezca, ¿sí? Sabemos que tarde o temprano, y esperemos que sea más temprano que tarde, esto desaparezca. Muchas gracias. Le agradecemos mucho su presencia y si gusta mandarnos la presentación para que pueda ser parte del análisis y del estudio, se lo vamos a agradecer. Claro. Muchas gracias y bienvenido. Me voy a llevar el agua. Hola, ¿cómo estás? Pásale aquí. Muchas gracias. Damos la bienvenida a Sofía Berenice Morín Pérez para exponer lo que tenga que señalar sobre esta iniciativa. Muchas gracias, Sofía. Adelante. Bueno, pues buenos días. Antes que nada, gracias por hacer estos parlamentos y estar aquí escuchando a la ciudadanía. La verdad es que sí lo volteamos a ver y lo queremos agradecer mucho. Pues voy a ser muy breve. Venimos con temas
no repetidos para que no sea lo mismo, ¿no? Quiero comenzar con esta frase que estas personas justifican generalmente, ¿no? La frase de prohibido prohibir. Esta parte de prohibido prohibir, pues claramente es una frase completamente falaz que no aplica en un estado de derecho. Aplicaría si viviéramos posiblemente en una isla desértica donde no existiera el derecho, pero pues estamos en un estado de derecho donde esto no tiene aplicación y por eso traje mi código penal, porque si no existieran prohibiciones, pues no existiría este código penal donde existen pues bastantes delitos tipificados y donde hay sanciones cada vez que se comete algún delito. Uno de ellos, de hecho, es el maltrato animal. En este sentido, justamente traje esta imagen de los vapes y la tauromaquia, porque pues no aplica esto de prohibido prohibir, si no nos hubieran prohibido, por ejemplo, el ejemplo más cercano ahora, los vapes, y pues sí se pueden prohibir también las corridas de toros. En este sentido, pues también nadie puso a consulta si se querían prohibir o no los vapes, para aquellos diputados que siguen un poco insistentes por el tema de la consulta. Entonces, pues, si se pudieran prohibir los vapes porque el Estado consideró que era dañino para la sociedad seguir permitiendo esto, de la misma manera pueden legislar, pues por considerar este tipo de actividades violentas para la sociedad en la que vivimos y donde evidentemente se violenta nuestro derecho al medio ambiente sano ligado con el tema de libre de la violencia. Yo siempre lo voy a decir aquí, este tema ya es meramente de armonización legal. Este tema ya no vamos a caer en subjetividades, que si es arte, cultura, para algunos lo será, yo lo respeto, para mí no lo es, pues también es respetable. Sin embargo, este tema, como lo he dicho, es meramente legal. Este tema no tiene que atender ya a los gustos o intereses personales de algunos diputados, que en este caso pues es aplicar nuestra ley. En este caso, pues Arturo seguramente ya les habló también sobre el tema de la Constitución y demás. En ese sentido, yo quiero hablar de dos normativas federales que violenta la tauromaquia. Comencé así con el prohibido prohibir para descartar que esto no es cierto. Y para esto vuelvo a mencionar un poco clases de derecho muy básicas, y es el tema de la jerarquía legal, la pirámide de Kelsen, que ya cada día tiene menos presencia cuando se habla de derechos humanos. Sin embargo, existe una clara jerarquía, donde por encima tenemos a nuestra Constitución Federal, los tratados internacionales, y vamos bajando, ¿no? Está la leyes generales, leyes federales, normas oficiales mexicanas, las leyes locales y hasta llegar a los reglamentos. Entonces, pues los reglamentos y todo lo que va, digamos, más inferior, tiene que ir perfectamente armonizado con lo que va arriba, lo que acabo de mencionar, constituciones, leyes federales y demás. En este sentido, ya dije, voy a hablar de dos leyes que violenta la tauromaquia hoy en día, y una de ellas es la Ley Federal de Sanidad Animal. Voy a centrarme en un artículo. La Ley Federal de Sanidad Animal en realidad tiene un capítulo completo de bienestar animal, pero hay un capítulo que llama la atención, y en ese sentido también mencionar que al ser una ley federal tiene aplicación en todo México, y todas las reglas o las leyes jerárquicamente inferiores tienen que acatarse a esta normativa federal. En este sentido, el artículo 23 es muy claro, y aquí estoy citando, no estoy diciendo cuestiones subjetivas, cito lo que nuestros legisladores aprobaron hace mucho tiempo. El sacrificio humanitario de cualquier animal no destinado a consumo humano solo estará justificado si su bienestar está comprometido por 4 opciones: el sufrimiento que le causa un accidente, enfermedad, incapacidad física y trastornos seniles. Estos son los únicos 4 hipótesis por las cuales se puede matar un animal que no sea utilizado para consumo. Aquí voy a abordar 2 hipótesis, tanto si lo utilizaran como consumo como si no, pero bueno, vamos poco a poco. Y en este sentido, y pido que incluso los que están presentes hagamos un ejercicio muy fácil. Ustedes, esta es una foto de un toro de lidia al interior de la plaza de toros. ¿Ustedes creen que el toro de lidia esté sufriendo a causa de un accidente, así como lo ven, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles? La verdad, la respuesta correcta sería que no. Un toro de lidia no lo están matando por ninguna de estas 4 hipótesis. Pasando a otra cuestión, el mismo artículo sigue. El sacrificio de animales que sí sean utilizados para abasto se va a realizar conforme a las técnicas de sacrificio que determine la Secretaría, que establecerán las medidas, condiciones y procedimientos necesarios para la insensibilización y el sacrificio de animales. Ahora llevamos con la segunda hipótesis. En caso de que sí se consumiera el animal, que aquí hago un paréntesis, evidentemente los mismos taurinos, y seguramente se los van a decir el jueves, nosotros comemos al toro de lidia, y esto ya está en grabaciones, en documentos hechos por ellos mismos. Entonces, ¿qué normativa sería la aplicable en caso de que sí los consuman? Pues la norma oficial mexicana 033,
Saxo del 2014, que son los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque sí aplica al tema de corridas de toros. Es muy sencillo, desde el inicio en los objetos de esta normativa menciona que es aplicable a los centros de espectáculo. Vaya, las corridas de toros son un espectáculo y tiene un título, un capítulo específico de bovinos que abarca vacas, novillos, pues toros y demás. En este sentido, pues evidentemente también aquí están pues, los toros de lidia, que son bovinos finalmente. Eso se me hace muy importante porque luego ellos quieren tomar como si el toro de lidia fuera un extraterrestre o no tengo idea, pero quieran o no, incluso por la misma definición legal de esta normativa, aquí engloba completamente a los toros de lidia. Entonces, ¿qué dice esta norma oficial mexicana para los animales que sí son utilizados en el consumo? El artículo 5.1 y el 5112, perdón, es que son un poco largos, establece que antes de que se le dé matanza al animal, tiene que existir un aturdimiento. ¿Por qué un aturdimiento? Porque esta normativa tiene como propósito disminuir al máximo el dolor, el sufrimiento, la ansiedad y el estrés de los animales que van a ser sacrificados. En este sentido, pues el aturdimiento tiene que ir de acuerdo al peso, a la especie del animal, etc. Y precisa que no puede pasar a la matanza si se presenta incluso alguna falla en el aturdimiento. El legislador desde este año entendió que estos animales son seres sintientes que pues evidentemente sienten dolor y por eso tienen que ser aturdidos antes de llegar a la matanza. En ese sentido, abarca dos, el aturdimiento mecánico de bovinos tipo europeos y el aturdimiento mecánico de bovinos tipo cebú. Y ya posteriormente habla específicamente de la matanza, que son cuestiones muy técnicas, ¿no? Pero la matanza, ¿cómo tiene que ser? Y digo, a muchos no les gustará este tema, pero es así. Es que se tiene que hacer una muerte por desangrado. Esta muerte específicamente habla del corte de yugulares y carótidas, que se tiene que realizar en un lapso no mayor de 30 segundos. Repito, el legislador entendió desde esta época que los animales tienen la capacidad de sufrir, los seres humanos también somos animales, y por ello se le tiene que dar una matanza lo más rápida posible una vez que el animal esté aturdido. Y aquí voy a volver a hacer las mismas preguntas y el mismo ejercicio que hice hace rato. Pues, a ver, número uno, ¿existe un aturdimiento del animal en una corrida de toros? La respuesta es no, necesitan que el animal esté completamente consciente. Y ahora, ¿existe una muerte por desangrado por el corte yugular o carótidas para que el animal muera de manera rápida? La respuesta es que no, y perdón, voy a tener que sacar estas imágenes a la luz. Contrario a ello, utilizan muchos objetos punzocortantes que incluso están prohibidos en los mataderos, porque es muy común que te digan, tú comes carne. Yo, ¿qué paréntesis? Yo no la consumo, pero para los que sí, pues ellos son las personas menos indicadas para criticar el consumo de carne, cuando estos objetos que estamos viendo aquí están prohibidos por la misma normativa federal. Y aquí voy a poner algunos. Esta es la divisa que se le pone al principio al animal para representar la ganadería de la que son parte. Estas son las pullas, estoy yendo por cada tercio como es la corrida, que son como este tipo de lanzas con forma piramidal y se les clava pues 2 o 3 veces al animal desde el inicio para que pueda humillar, es decir, para poder bajar la cabeza y posterior a ello que se puedan hacer los pases y los lances. Estas son las banderillas, específicamente estas son las negras y normalmente se ponen 6 banderillas. Bueno, se ponen 6 banderillas, no normalmente. Si el animal no muestra la bravura que buscan, utilizan las banderillas negras que son más grandes. Antes existían unas banderillas explosivas que son de las pocas evoluciones que ha tenido la tauromaquia en todos estos siglos. Y por último, pues la estocada final, que es básicamente atravesar una espada completamente con el objetivo de darle al corazón al animal. Evidentemente no siempre la tienen al corazón y terminan perforando otros órganos, ya lo explicarán las veterinarias. Y pues finalmente, evidentemente, la mutilación de orejas, de cola y el arrastre lento, que supuestamente es en su honor, y yo estoy citando lo que viene en el reglamento taurino, porque así dice, que esto es en honor al animal. Y bueno, por último, se me filtró, pero este iba antes, el descabello. En caso de que no le den con la estocada, pues viene el descabello o la puntilla, ¿no? Ya dependiendo, va a depender de varias cosas. Y bueno, esto es lo que se hace en las corridas de toros, y lo cito no por un tema amarillista, sino para decir que claramente y a todas luces están violentando nuestra norma oficial mexicana 033, utilizando este tipo de objetos y no atendiendo ni al aturdimiento ni a la muerte por desangrado de manera rápida que se le tiene que dar. Para los que no sepan, una corrida de toros dura alrededor de 20 minutos. Entonces, incluso cuando fueron los parlamentos abiertos de la vez pasada, la misma Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios hicieron una encuesta entre veterinarios
para preguntar si la tauromaquia violentaba esta normativa que acabo de mencionar. El 92% dijo que sí, pueden buscarlo en los parlamentos abiertos del 2022. Y ya por último, para cerrar, porque mi tema es más que nada jurídico, hablando de qué normativa están violentando estos espectáculos, esto no lo inventé yo y no se me ocurrió, esto ya está confirmado por medio de una sentencia. El recurso en revisión 82-2024, cuando en 2022 Anima Naturalis, buenas tardes diputado, cuando Anima Naturalis presenta un amparo denunciando que las corridas de toros estaban violentando estas dos leyes que acabo de mencionar, la norma oficial mexicana 032 y, por supuesto, la Ley Federal de Sanidad Animal. El tema se terminó yendo a recurso y, finalmente, el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México resolvió lo siguiente, que la SADER, que es nuestra Secretaría de Agricultura, tiene que atender a sus facultades de vigilancia en cumplimiento de la normatividad en materia de sanidad animal. Esto quiere decir que, y así dice la sentencia, en observancia de estas disposiciones contenidas en la Ley Federal de Sanidad Animal y en la norma oficial mexicana 033, procurando el bienestar de los toros de lidia involucrados en este espectáculo. Es decir, con esto, esta sentencia prueba, no lo que yo opino, prueba que estas normativas son completamente aplicables a las corridas de toros y que estos eventos están violentando normativa federal. Y no puede ser que hasta la fecha del día de hoy, por una ley local, que es la de protección y bienestar de los animales en la Ciudad de México, siga por encima de esta normativa de bienestar animal. Contrario a ello, debe de existir una armonización donde nuestra ley local esté perfectamente armonizada con esta normativa y con las sentencias que tenemos, porque no son las únicas. Yo lo vuelvo a decir, las leyes no se consultan, las leyes ahí están, no se tienen por qué poner a consulta. Y pues yo sí exhorto a votar a favor, no por un tema de intereses, sino por un simple tema de legalidad, que es a lo que se reduce este tema, un tema de legalidad. Y bueno, ya solo para irme, al menos que tengan alguna pregunta, sí quiero mencionar una frase de Thomas Alva Edison: la no violencia conduce a la ética más elevada, que es la meta de toda evolución, y hasta que dejemos de dañar a otros seres vivos, seremos todavía salvajes. Entonces, pues es eso, decir que esto ya no es una opinión mía, esto es un tema meramente de armonización legal y el Congreso de la Ciudad de México se tiene que acatar a esta normativa federal. Muchas gracias, Sofía. Le damos la bienvenida a nuestro vicepresidente de la comisión, al diputado Ernesto Villarreal. No sé si alguien gusta hacer uso de la palabra. Si no es así, agradecerte, Sofía, y darte las gracias. Si gustas dejarnos algún documento para que sea parte integral del dictamen, te lo vamos a agradecer. Muchas gracias. No, solo hacer énfasis que esta reflexión que hice viene en la iniciativa. Entonces, por esa razón no lo consideré necesario. Esto ya está en la iniciativa. Exactamente todo lo que mencioné viene ahí y citando las sentencias, incluso más sentencias, si tuvieran alguna duda. Muchas gracias, Sofía. Pues agradezco mucho. Cualquier duda, aquí estamos y pues con muchísimo gusto contestamos lo que sea necesario. Con permiso. Bueno, le damos la bienvenida a Sandra Alicia Segovia Reyes a este Parlamento y pues tenemos 10 minutos para escucharte. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Dani, gracias. Tengo un montón de cosas que decirles. Quizá mi presentación se exceda un par de minutos de lo que teníamos programado. Les pido un poco de paciencia porque creo que es importante que toquemos algunos temas. De cualquier forma voy lo más rápido posible. Miren, yo soy Sandra Segovia, soy activista por los derechos de los demás animales desde hace 30 años. Y desde entonces, y seguramente desde mucho antes también, hemos puesto siempre en la agenda el tema de las corridas de toros, porque como lo afirmó la UNESCO en su momento, la tauromaquia es el arte banal de torturar y matar animales delante del público.
En estos espectáculos, lo sabemos todos, se está sometiendo a un ser sintiente a un sufrimiento que culmina en su muerte sin más propósito que el deleite de un grupo de personas privilegiadas, lo que no tiene justificación ética posible y, vaya a decirlo, tampoco jurídica en nuestro país. Esta conversación que tenemos ahora, amigos, para lo que nos ven, y qué pena que no haya gente porque este Parlamento abierto está cerrado, pero esta conversación de las corridas de toros se tuvo en Gran Bretaña hace 200 años, y muchos países del mundo resolvieron ya este tema prohibiéndolas porque las consideran una forma de maltrato a los animales. Pero de hecho en México, nosotros, que formamos parte de este grupo de los 7 que todavía las permiten, es increíble porque esta discusión la tuvimos en 1867 con Benito Juárez y también ya la habíamos prohibido. Hay que decirlo, hace 157 años, con menos información científica, un nulo marco jurídico, pero creo yo, más sentido de justicia, se había inclinado la decisión a favor de los demás animales. Pero bueno, regresemos hace 30 años cuando yo empecé, cuando prácticamente no había nada y había que hacerlo todo. Nuestras conversaciones frecuentemente iniciaban tratando de convencer a nuestros interlocutores sobre que los demás animales eran capaces de sentir. Sí, se imaginan, ahorita suena de locos, pero de eso se trataban nuestras conversaciones. Afortunadamente, la neurociencia del más alto nivel plasmó todo su conocimiento en la Declaración de Cambridge y la Declaración de Nueva York, lo que ha permitido que sea la evidencia científica lo que confirme lo que con tanta vehemencia hemos dicho siempre: los demás animales sienten como nosotros. Para propósitos específicos del combate a la tauromaquia, también tuvimos que explicar que cultura es toda información transmitida por aprendizaje social, que lo cultural no tiene por qué ser bueno o deseable en sentido alguno, que el adjetivo cultural no es laudatorio sino descriptivo y que no implica juicio de valor alguno. Tan cultural es la música más sublime de Mozart como el reggaetón más obsceno. En los últimos 30 años hemos rebatido con evidencias todas y cada uno de los argumentos que se han presentado desde entonces y que prácticamente son los mismos hasta ahora. Son una tradición. Hemos respondido que ni todo lo tradicional está bien por definición y que tampoco está por encima de la crítica a la racionalidad y la legalidad, como ya lo ha confirmado la Suprema Corte de Justicia en la sentencia referente al amparo en revisión 365-204, donde establece jurisprudencia que determina un criterio obligatorio de la Corte en todo el país y en donde se especifica que la libertad de religión no ampara la comisión de delitos bajo el supuesto de que estos son una representación material de la creencia religiosa, porque pensar lo contrario equivaldría a desconocer el sentido de la prohibición constitucional. Y también vale la pena recordar que en el 2022 la Suprema Corte de Justicia invalidó el decreto de Nayarit que declaraba las corridas de toros y peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial, porque los animales, dijo la Corte, son merecedores de un trato decente. Y aquí también hay que recordar que esta actividad formó parte de las celebraciones de la caída de Tenochtitlán, por lo que no pareciera una tradición muy propia de nosotros, y que recientemente en España se entregaron 715,000 firmas en las que los mismos españoles niegan que una actividad como esta forme parte de lo que los identifica culturalmente. Así que si no es cultura española, ¿por qué habría de ser cultura nuestra? ¿Por qué pedirle a España que se disculpe por los excesos cometidos durante la conquista y empeñarse en perpetuar este maltrato excesivo a los animales? Los toros no sufren. Hemos respondido con evidencia todos los centros de dolor, los mecanismos y puertas neurales de transmisión del dolor, incluidos los neurotransmisores involucrados, son prácticamente idénticos en todos los mamíferos. Sí, los toros y los caballos sufren, así que insistir en este punto resulta no solo ignorante, sino también necio. Antes de la corrida viven muy bien. Hemos respondido que el vivir una vida natural no es un crimen que merezca castigo alguno. Y a lo de vivir bien, hay que recordar que muchos toros no gozan de esos privilegios. Muchos están encerrados e inmovilizados en corrales miserables y oscuros, hundidos en sus propias heces junto a lugares de entrenamiento o capea. Sin corridas no habría toros de lidia. Hemos respondido que la subespecie Bos primigenius taurus no está en peligro de extinción, que la mejor manera de conservarlos es que dejaran de ser animales de ganadería para convertirse en animales silvestres, sometidos a la selección natural como sucede con algunos bisontes en Polonia, Estados Unidos, Canadá y Australia, y que las ganaderías se convirtieran en patrimonio natural como lugares de paso y cría para aves y otros animales.
O, de lo contrario, que las ganaderías se conviertan en santuarios donde los toros, a los que tanto aman los ganaderos taurinos, vivan por siempre rodeados de amor y de sus cuidados. Las corridas dan de comer a la gente. Hemos respondido que también lo hace el narcotráfico, el secuestro, la piratería, la guerra y el terrorismo, y que nadie debería tener que torturar a otro para ganarse la vida. Y tampoco es verdad eso de que generen miles de empleos. Son apenas 475, de acuerdo con el exsecretario de Economía, Fadlalala Akabani, sin olvidar que los recintos en donde se realizan las corridas de toros pueden servir para otro tipo de espectáculos como musicales o culturales que generen más derrama económica que la misma tauromaquia, lo que sin duda beneficiaría a esas 475 familias. A cada prohibido prohibir, hemos respondido que bajo esta premisa deberíamos permitirlo todo: el asesinato, el robo, el secuestro, el terrorismo, la evasión fiscal, cualquier cosa, nada menos compatible con un Estado de Derecho. Nadie debería defender que la libertad sea una excusa para maltratar y torturar a criaturas indefensas. La libertad no solo es compatible, sino que exige y siempre va acompañada de la prohibición de violencias y crueldades de todo tipo. Pueden consultar más información o más amplitud de las respuestas en el texto mismo de la iniciativa ciudadana preferente por la que nos hemos reunido el día de hoy. Y aunque semejante y abrumadora evidencia debió haber sido suficiente para terminar con esta atroz actividad, entonces debimos enfrentarnos a que no existía un marco jurídico que se refiriera a los demás animales. Y entonces tuvimos que explicarle a nuestros interlocutores, en el entendido de que todos ya estábamos de acuerdo con este asunto de la sintiencia, por qué los animales debían de tener derechos. Así empezamos una larga e intensa época que recordará Víctor, aquí presente también, en la que se construyeron leyes, reglamentos e incluso instituciones. Época en la que logramos también sentencias de la Corte a favor nuestro, que los taurinos han desacatado y las autoridades como Sader Senacica se han negado a cumplir. ¿Por qué seguir defendiendo los intereses de quienes desde su privilegio burlan leyes y mandatos judiciales? No olvidamos tampoco cómo en el año 2012 estuvimos a punto de lograr la prohibición en esta ciudad con el respaldo de 7,000 personas en el Zócalo, pero también fuimos testigos de encuentros entre Rafael Herrerías, empresario taurino, y los legisladores de aquel entonces cada vez que estábamos a punto de lograr la prohibición. Posteriormente logramos llevar a los demás animales por primera vez a rango constitucional cuando en 2017 escribimos la Constitución Política de la Ciudad de México, donde se reconoce a los animales como seres sintientes y se pide su trato digno como una obligación ética y jurídica, no solo para los ciudadanos, sino para las autoridades de esta ciudad. Y en un acto, amigos, sin precedentes, que un activista como yo, que tiene 30 años, jamás lo hubiera soñado, logramos en nuestro país llevar a los animales a la Constitución Federal, cuando el año pasado se aprobó por unanimidad la reforma al artículo 4, que dice: queda prohibido el maltrato a los animales. El Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales. Y bueno, yo hasta donde tengo entendido, los toros son animales, ¿no? Supongo. Y en otro país que no fuera México, esto habría sido suficiente para que no tuviéramos esta serie de discusiones que estamos teniendo ahora. Y bueno, si realmente deseamos que haya justicia social y económica, entonces debemos aplicar esta percepción a todos, especialmente a los demás animales. No podemos tener una noción de justicia referente a los animales y aplicarla a unos, pero negársela a otros. En este caso no habría equidad y estaríamos construyendo un mundo en el que imperaría la ley del más fuerte, nada más alejado del sentido de justicia y del espíritu constitucional. Y me pregunto entonces, ¿por qué las corridas de toros pudieron prohibirse en Sinaloa, Sonora, Coahuila, Quintana Roo y Guerrero y no pueden prohibirse en la Ciudad de México? ¿Acaso no compartimos un marco jurídico? ¿Acaso no nos pone en ventaja el reconocimiento de existencia de nuestra Constitución? Así que, amigos, a diferencia de hace 30 años, ahora tenemos un marco científico y un marco jurídico que nos avala para terminar de una vez y para siempre con las corridas de toros en la Ciudad de México. Pero también hay que mencionarlo, esto nos lleva a tener menos paciencia y mayores expectativas de las resoluciones de nuestros legisladores actuales. ¿Qué más tenemos que discutir si nuestra Carta Magna prohíbe el maltrato animal y queda claro que las corridas de toros se maltratan toros y caballos? Ya no se trata de cultura, de economía, de tradiciones, se trata de legalidad y de hacer cumplir las leyes que con tanto trabajo hemos conseguido para los animales.
A diferencia, amigos, de otros países como Colombia, donde recientemente se prohibieron las corridas de toros, en nuestro país el asunto no es crear leyes, sino hacer cumplir las que ya tenemos. Cualquiera diría que el proceso es más fácil, pero no. Luchar en contra de la corrupción, la ilegalidad y el tráfico de influencias es mucho más complicado porque nuestros contrincantes no juegan limpio, no juegan bajo el marco legal. Incumplir el mandato constitucional sentaría además un peligrosísimo precedente jurídico que pondría en riesgo el cumplimiento de cualquiera otro de los artículos que la componen. ¿De qué habría servido todo el esfuerzo democrático de quienes participamos en la reforma y en la iniciativa ciudadana preferente si no podemos defenderlas y hacerlas cumplir en los hechos? ¿En qué se han beneficiado a los toros y a los caballos con todo este avance jurídico? Cuando ustedes, diputados, asumieron su diputación, protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ella emanan. Y también se comprometieron que si así no lo hicieran, que el pueblo se lo demandara. Y henos aquí, después de 27,000 firmas de un pueblo que demanda la prohibición de las corridas de toros, inexplicablemente discutiendo la conveniencia de hacerlo. Los animalistas ya hemos hecho todo el trabajo, ahora les toca a ustedes hacer el suyo. Y es que hay que decirlo con todas sus letras, los animalistas y los animales de esta ciudad hemos sido tratados con absoluta falta de seriedad, con desdén y como ciudadanos de segunda. Es un hecho que los demás animales no votan, pero los animalistas sí, y tendremos muy en cuenta lo que suceda con esta iniciativa en las próximas elecciones. La tauromaquia no es mi cultura. La tortura no se regula, se prohíbe. La Constitución no se consulta, se hace valer. Tauromaquia es corrupción. Es tiempo de actuar en favor de la legalidad, no de la corrupción. Es tiempo de sí proteger a los animales, pero ya va siendo hora también de que sean los hechos y no en palabras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sandra. No sé si alguien... ¿No? Perfecto. Pues te agradecemos mucho tu presencia y si gustas dejarnos aquí tu documento para que sea parte integral del expediente, te lo agradezco mucho. Al contrario, gracias a ustedes. En el Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Armandina Kraule Segovia tomó protesta como diputada suplente de la congresista Luisa Fernanda Ledesma Alpizar, quien solicitó licencia para ausentarse de su cargo de manera temporal. Ciudadana Gabriela Armandina Kraule Segovia. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada a la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México que el pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, Francisco. Y si no lo hiciera así, que el pueblo se lo demande. Bienvenida, diputada. La diputada suplente acudió a la sesión ordinaria del 11 de febrero para tomar protesta al cargo. Durante la instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año del Congreso de la Ciudad de México, tomó protesta Diana Sánchez Barrios como diputada de la tercera legislatura. Ciudadana Diana Sánchez Barrios.
Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada de la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Y si no lo hiciere así, que el pueblo se lo demande. Bienvenida, diputada. Además, se aprobaron 2 acuerdos de la Junta de Coordinación Política. El primero modifica el periodo de entrega, así como el número de medallas y reconocimientos establecidos en su normatividad interna. El segundo acuerdo establece el calendario legislativo correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias y solemnes del segundo periodo del primer año de ejercicio del Poder Legislativo local.